Esta noche, en el sur de la frontera, Texas crea su propia autoridad de migración fronteriza, una medida constitucional. Crean una política municipal migratoria en El Salvador. Abandonan a niño guatemalteco de 5 años en la frontera. Expectativa ante la extensión del TPS para los venezolanos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en Al Sur de la Frontera. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche compartimos con ustedes las diferentes aristas sobre este fenómeno de la migración. Yo soy Roxana Webb y les agradezco que nos acompañen a través de la señal de Canal 12. Comenzamos con el detalle de las noticias. En Texas, el gobernador Greg Abbott autoriza a las fuerzas del orden a detener y devolver a inmigrantes por sospecha de cruzar ilegalmente la frontera, una medida sin precedentes en los Estados Unidos. Efectivos de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden de Texas ahora podrán detener y devolver a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott. Mientras el presidente Biden se niega a hacer su trabajo y a hacer cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, el estado de Texas una vez más está dando un paso al frente y tomando medidas sin precedentes para proteger a los estadounidenses y asegurar nuestra frontera sur. Una medida sin precedentes que, de acuerdo a Luis Paoli, abogado de inmigración y ex jefe de fiscalía en ICE, sería invalidada por el Tribunal Supremo. La Corte Suprema recientemente tomó una decisión diciendo que el acto de hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado para el gobierno federal. Mientras que Abbott justifica su medida como respuesta a la negativa de Biden para aplicar las políticas migratorias conocidas como Título 42 y Quédate en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador criticó la orden. En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas. Por su parte, colectivos de activistas y defensores de derechos humanos ya iniciaron acciones comunitarias y capacitación con los migrantes de la zona, a la vez que tildan las medidas como extremistas. El antiinmigrante ya ha ocasionado que migrantes estén buscando caminos muy peligrosos para cruzar la frontera con Texas. Es un juego político, pero mortal para los migrantes. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro con su par de los Estados Unidos, Joe Biden. Entre los diferentes puntos que abordaron estuvo la migración. A trabajar. Según el gobierno mexicano, en $40,000 millones se calcula la inversión de empresas estadounidenses en ese país de aquí a 2024. Así lo resaltó el presidente López Obrador este miércoles en un evento con empresarios que cerró su visita a Washington. El mandatario mexicano regresa a su país tras haberse comprometido con el presidente Joe Biden a invertir $1,500 millones en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. Inversiones necesarias en la frontera compartida, dijo el embajador de Estados Unidos ante México, sin explicar de qué manera podrían frenar el récord de cruces irregulares de migrantes de los últimos meses. La seguridad es clave. Tenemos que tener fronteras seguras y en todas partes. Es una de las principales agendas en las que estamos trabajando. Muchas gracias, ya me voy. La Casa Blanca, por su parte, sopesa duplicar el número de visas de trabajo temporales para mexicanos y centroamericanos durante este año fiscal, como otra medida para frenar la migración irregular. Sabemos que si queremos reducir la cantidad de personas que migran irregularmente, que tienen que depender de estas redes criminales de contrabando, tenemos que expandir la cantidad de vías legales y esto realmente va en sintonía con nuestra agenda económica. Tenemos escasez de mano de obra aquí en Estados Unidos. Sabemos que México también. Y esto de las visas que está proveyendo el presidente Biden no va a solucionar este problema. Líderes republicanos en el Senado, como Marco Rubio, reconocieron la cooperación con México, pero se mostraron escépticos de las propuestas. Porque la enorme mayoría de las personas que están entrando de manera ilegal y sin documentos no son elegibles para esas visas. Jorge Agobián, Voce América. Y la autopista I-35 en el sur de Texas, conocida por muchos como Coyote Highway, es mayormente utilizada por camiones de carga comercial. Omar Vázquez nos preparó este informe del recorrido que tuvo el tráiler de la muerte.
La muerte dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, considerada la tragedia más grande de los Estados Unidos en las últimas décadas, ha dejado luto en decenas de familias mexicanas, así como guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas. Esto no es una cosa cualquiera, es algo bien trágico, es algo bien duro que le pasó a estas personas que venían de El Salvador, Honduras, Guatemala, México. Venían 67 personas que venían en el tráiler y las cuales muchos de ellos fallecieron debido a las altas temperaturas, no tenían agua, no traían aire acondicionado. De las que faltan para completar las 67, hay muchas de ellas que aún están en estado crítico. El saldo trágico, aún con la posibilidad de aumentar, se ha elevado a 53 personas fallecidas, de las cuales más de la mitad son de origen mexicano y el resto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. El tráiler de la muerte inició su recorrido en Laredo, Texas, por la autopista I-35 con rumbo hacia el norte. Poco antes de llegar al Encinal, a las 26 millas transitadas, el pesado camión pasó sin ningún problema al puesto de revisión de la patrulla fronteriza. En este lugar quedó evidenciado quién era el chofer que manejaba el tráiler, el cual unas horas más tarde sería noticia a nivel internacional. Sin ningún problema, el pesado camión que transportaba a los migrantes logró salir del puesto de control y avanzó hacia la ciudad de Cotula, donde hay otro puesto de la patrulla fronteriza, pero esta es una estación migratoria donde no se inspeccionan los vehículos. Cabe mencionar que por esta autopista constantemente pasan vehículos de carga comercial. Finalmente, tras recorrer 146 millas, aproximadamente 230 kilómetros, el pesado camión se detuvo en la calle Quintana, al sureste de San Antonio, donde lamentablemente se consumó la tragedia. Esto creo que es una advertencia para tomar conciencia de a los riesgos para venir a los Estados Unidos y luego posiblemente a pasar muchas necesidades, pero más que todo la muerte como les sucedió a estas personas en San Antonio, Texas. Antes de que tomen una decisión de viajar, de venirse para los Estados Unidos, hagan conciencia, más que todo valoren su vida. Aunque el conductor de este camión indicó que él no sabía que el aire acondicionado había dejado de funcionar, serán las autoridades las que determinen su responsabilidad por la muerte de estas 53 personas. Sin duda alguna, el calor del verano y la cantidad de kilómetros que el tráiler caminó sin ningún tipo de ventilación provocó la tragedia de migrantes más grande de la historia de los Estados Unidos, superando la ocurrida en el mismo estado de Texas en el año 2003, cuando fallecieron 19 personas que quedaron encerradas dentro de un camión. No viajen arriesgando sus vidas, porque sabemos que en el camino muchas cosas pueden suceder. Si logran venirse y le llegaran a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuántos años duran para poder ver? A veces ya ver a su familia y a veces ya ni miran a su familia porque son muchos años que ya no pueden salir de aquí. Hasta el momento no se sabe cuántas personas hayan participado en la organización de este viaje, ni cuánto dinero hayan ganado. Lo que sí es cierto es que son criminales que seguramente en estos momentos están buscando a más personas para su tráfico y enriquecer más sus bolsillos. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. El camión está parado. Y la tragedia en Texas continúa dejando secuelas y así lo demuestran los entristecidos relatos de las familias de las víctimas, como la de Belkis Anariba, quien fue una de las personas que falleció ese lamentable día. Entre lágrimas, José Anariba, el padre de Belkis Anariba, una de las víctimas hondureñas entre los 53 migrantes que fallecieron en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas, lamentó la muerte de su hija.
asegurando que ella solo quería salir adelante. Se fue para ver qué salía. Belkis había transitado la ruta de Monterrey, México, a Laredo, en San Antonio, Estados Unidos, donde resultó ser una víctima de la tragedia migrante. En una entrevista, el padre indicó que la hondureña vendió todas sus cosas personales para pagar el viaje, lamentando que haya sido en terribles condiciones. Y la fueron a meter en ese cajón, sí, entonces se perdió el dinero de Purfa y los mintieron, sí. Y eso es lo que más los duele también, la mentira que los fueron a echar. La hondureña era mayor de una familia de 6 hermanos. Una de ellas le recordó gratamente como una mujer luchadora y que le gustaba trabajar para salir adelante. Belkis trabajaba como maestra en Honduras y su hermano aseguró que era muy querida por su familia y exalumnos, por lo que lamentó que haya fallecido de esta trágica manera. A ella le gustaba trabajar bastante. Su familia expresó que espera la repatriación del cuerpo de Belkis, pidiéndole a las autoridades hondureñas que puedan agilizar el proceso. Que los ayuden a traerla para acá lo más rápido que pudieran. 56 cuerpos de migrantes fueron encontrados dentro de un camión en San Antonio, Texas, el lunes pasado. Las autoridades confirmaron que 14 de los fallecidos son hondureños y entre ellos Yasmín. También se confirmó 7 de Guatemala y 27 de México. El resto permanecen como desconocidos. Las principales hipótesis que se manejan es que los migrantes fallecieron tras un golpe de calor producido por las intensas temperaturas que se están registrando en los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar, dale color a tu verano, con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a nuestro colega, el periodista de la Red de Noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él se encuentra en la zona fronteriza y nos va a compartir parte de su material que ha recopilado durante estos días con respecto al tema de la migración. Ernesto, buenas noches, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto saludarte y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador, de día todavía acá en Los Ángeles, California. Y en efecto le tenemos información que ha surgido en cuanto al tema de migración y sus aristas acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que el gobierno del presidente Biden ha anunciado que para lo que resta del 2022 continuará extendiendo las visas de trabajo, esto con el objetivo de tener una migración regular, ordenada y también segura, han mencionado. Pero también logramos platicar con expertos para que nos lograran dar mayores detalles cómo pueden hacer estas personas en los países centroamericanos y a través de los gobiernos centrales para poder aplicar. Más detalles en la siguiente nota. El número de trabajadores temporales para desempeñarse en las diferentes áreas en los Estados Unidos ha crecido en los últimos años. Esto a pesar de las restricciones migratorias que se han tenido. Sumado a eso, los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19. La visa H2A, que son las visas para trabajadores agrícolas en la mayoría. Esas visas, muchas empresas lo que hacen es una petición abierta.
una petición, digamos, cierta empresa en México, en El Salvador necesita 100, perdón, en Estados Unidos quiere pedir para trabajadores de México, de El Salvador, pero hace una petición abierta para 100 empleados. Esos 100 empleados no van por nombre en esa petición, sino va abierta y le dice al Departamento de Trabajo y después a Migración, quiero esta petición para tantos empleados y estoy dispuesto a emplearlos a todos ellos. Ya cuando todo eso está aprobada por Migración, esa petición abierta, la empresa puede ir, o sus abogados pueden ir o directamente al país que fue, digamos, México, y buscar por medio del mismo país, de las instituciones del gobierno, a ver cómo pueden contratar a esas personas. Existen diferentes categorías de visas de trabajo que dependen del estatus profesional del solicitante, su campo de actividades o ciertas calificaciones particulares. A su vez, el experto enfatizó que las personas que han tratado de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos o tienen algún antecedente con la justicia muy difícilmente podrán ser elegidos. Si has pasado más de un año de indocumentado y ya apareces en el sistema migratorio, entonces el castigo son 10 años después de un año de haber estado indocumentado en Estados Unidos. Tienen que haber pasado 10 años antes de poder calificar. Entonces, si tú llegas a la embajada, pero solamente han pasado 5 años desde que regresaste a tu país de origen, el cónsul determina que estuviste indocumentado y tienes ese castigo o esa inelegibilidad migratoria, entonces posiblemente esa visa no te la va a otorgar, porque tú violaste la ley migratoria y todavía te falta un waiver o perdón migratorio, una despensa migratoria para poder regresar a Estados Unidos. Y un empleador no le transmite un perdón a una persona, un posible empleado. Entonces la persona no va a tener oportunidad de tener ese proceso de visa. Se espera que antes que finalice el año fiscal se puedan obtener resultados favorables y ampliar aún más la propuesta de trabajo. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, y contarte a ti, también a nuestros amigos televidentes, que decenas de salvadoreños se aplican a un programa de migración laboral. Es necesario presentar la documentación que respalde la experiencia. Lo voy a ingresar a la plataforma. Decenas de salvadoreños llegaron al Ministerio de Trabajo para aplicar a una de las 300 plazas disponibles dentro del programa de migración laboral con Canadá. El principal requisito es tener experiencia en el área avícola, además de una escolaridad mínima de 6º grado, licencia de conducir, al menos un año de experiencia en vacunación o cuidado de aves y manejo de la maquinaria de este rubro. Mis funciones eran alimentarlos, estar pendiente del periodo de crecimiento. Ervin es uno de los aspirantes. Asegura que cuenta con la preparación necesaria para poder ser uno de los beneficiados. Incluso pasó el primer filtro de selección, lo que lo llena de expectativas, ya que considera que sería una gran oportunidad trabajar en Canadá. Ya que esta es una experiencia de trabajo más, pues. Y ya en un país extranjero, y el nivel que tiene Canadá es sumamente alto. ¿Cuántos años tenés de experiencia en esta área? Alrededor de 4 años. En vacunación, en alimentación, en criado de aves de corral y de patio. Otros dicen que con estos empleos fuera del país podrían generar mayores ingresos para salir adelante junto a sus familias. Si uno tiene conocimiento en el manejo de aves de cría y pues efectivamente cumplir con ese requisito, eso es lo que están solicitando, que uno tenga el conocimiento para luego pasar a la etapa 2. Pues de gran manera ayuda a la población salvadoreña, ya que las oportunidades, bueno, más que todo económicas, es lo que uno va buscando, ¿verdad? Mejorar y pues así también apoyar a la familia. Según el titular del Ministerio de Trabajo, con el programa de migración laboral buscan evitar que salvadoreños viajen de forma irregular en busca de una oportunidad de empleo. Desde que inició el proyecto, asegura que más de 50 contingentes han salido del país. Nosotros, como iniciamos el programa de migración laboral con Estados Unidos, pero debido a que una embajadora intervencionista tuvo serias dificultades con nosotros, tomamos la decisión de no seguir participando con Estados Unidos, y Estados Unidos lo maneja Cancillería. Nosotros, el esfuerzo que hicimos entre el Ministerio de Trabajo y Estados Unidos, solo nosotros enviamos cerca de 44 contingentes. A Canadá ya hemos enviado cerca de 10 contingentes. Estamos hablando
arriba de 53, 54 contingentes a nivel internacional. Para la próxima semana se tiene programada la salida de un nuevo contingente de salvadoreños que viajará a Canadá. Además, preparan otro grupo para el área de construcción. Este día estamos cerrando la convocatoria agrícola, pero en los próximos días viene otra convocatoria que tiene que ver con el área de construcción. Es fuerte el trabajo que se está haciendo entre nuestros equipos y los empresarios de Canadá. El funcionario agregó que el programa de migración laboral se extenderá a Italia y España, por lo que serán 4 países donde los salvadoreños podrán tener oportunidades de empleo. Y seguimos con más información, y es que México se ha convertido en uno de los países de tránsito de las familias migrantes que ha experimentado en los últimos años números récord, una situación que mantiene preocupados a los miembros de las diferentes organizaciones sociales, pero también el gobierno está agilizando programas de ayuda para que las personas se les pueda otorgar visas humanitarias y también la oportunidad de un empleo en el país azteca. Más detalles a continuación. México ha reflejado en las últimas semanas que la región vive un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos. Algunos representantes del gobierno azteca están buscando salvaguardar la seguridad y estabilidad de cada uno de ellos, con programas que les pueda favorecer con el otorgamiento de visas humanitarias. En México no estábamos preparados para una ola así tan grande como que se ha dado estos últimos 3 años, pero no por eso vamos a dejar de defender los derechos de cada uno de ellos. El Instituto Nacional de Migración está dando permisos para que su camino no sea el destino de Estados Unidos, sino que la persona que quiera quedarse en México se le están facilitando la legalización de la estadía de cada uno de ellos. Insertarlos a la vida laboral también es una apuesta, pues aseguran que el potencial y las ganas de superarse los hace elegibles para diferentes áreas de trabajo. Compañeros haitianos trabajando, ya hay muchos centroamericanos. Ayer mismo estaba yo en una recepción de un hotel viendo que los compañeros haitianos ya están trabajando en este ramo de la hotelería porque tienen 3 idiomas, tienen el inglés, el español y el francés, y son personas muy trabajadoras. Por eso les estamos dando la bienvenida a todos los compañeros, pero no sin dejar de luchar que se defiendan los derechos humanos de cada uno de ellos. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita a la Casa Blanca, solicitó a las autoridades estadounidenses que les permita entrar a más migrantes con visas de trabajo, y así evitar que la migración irregular se pueda agudizar aún más. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y a pesar de los múltiples peligros del camino, muchos salvadoreños aún deciden emigrar en busca de mejores oportunidades. Claudia Saldaña de La Voz de América nos reporta que acá en El Salvador 3 municipalidades han suscrito un acuerdo para crear iniciativas que frenan la migración irregular. Hace un par de programas les mostramos precisamente de esta iniciativa, pero Claudia nos va a compartir qué es lo que ha pasado durante estos últimos días. Veamos. El Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, propuso la creación de una política municipal para las migraciones, en la que 3 municipios fronterizos implementarán acciones para reducir la migración en sus territorios. El municipio no tenía documentos para entender mejor la migración, no tenía lineamientos municipales para la migración, y juntos con el liderazgo político municipal se decidió mejor trabajar una política migratoria. El objetivo de la política es contribuir a la prevención de la migración y desarrollar la institucionalidad municipal necesaria para trabajar en ello. Con la nueva política se han abierto espacios informativos a los migrantes y también se crearán programas de inserción laboral a personas retornadas. Ofrecer a estas personas una vida digna en cuanto a darle herramientas para que se vuelvan en pequeños emprendedores y sepan que aquí en su municipio hay una alternativa para poder seguir adelante. El director de INSAMI asegura que es necesario abordar el tema migratorio desde las municipalidades, ya que es en donde más migración se da, pero también señala que Estados Unidos necesita mejores políticas que apoyen a los migrantes. A medida que continúen pensando que solamente cerrando la frontera es la solución del problema migratorio, como dice el dicho, entre más grande sea el muro,
mayor será la escalera para cruzarlo. Por su parte, Estados Unidos anunció recientemente la inyección de fondos a los países del Triángulo Norte para reducir las causas fundamentales que impulsan a la migración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El ámbito económico acá en los Estados Unidos ha sido impulsado por muchos años por la comunidad latina, principalmente acá en el condado de Los Ángeles, California, pero esta situación se ha tornado bastante complicado para ellos. La ciudad de Los Ángeles se ha convertido en los últimos años como uno de los principales centros económicos de los Estados Unidos, por su gran variedad en cuanto a oportunidades de empleo, y en la que su gran mayoría son latinos las que los desarrollan. Pero este sector productivo en el país norteamericano y que ha servido también para el desarrollo a través del envío de remesas se encuentra en riesgo ante las nuevas políticas que se han creado. Nosotros nos vemos muy afectados como vendedores ambulantes porque en el 2019 pasó una ley que nos permitía vender en la ciudad de Los Ángeles, pero nos discriminaba a los vendedores de comida, nos dejó fuera, porque necesitamos un permiso extra que el condado está muy cerrado en no dárnoslo. Lo que más lamentan son los masivos decomisos que se han hecho en sus ventas en los últimos días. El condado llegan oficiales del condado con oficiales del policía o del sheriff y nos decomisan nuestra mercancía, nos tiran nuestro negocio. Ese es el sustento de nuestras casas. Esperan que las mesas de diálogo que ya se han establecido puedan generar una respuesta a la situación actual que enfrentan. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha surgido a lo largo de estos días acá en los Estados Unidos y que se las presentamos a cada uno de ustedes. La invitación está hecha que para que el próximo fin de semana nos pueda sintonizar en un nuevo programa donde les tendremos los casos e historias de aquellos que han emprendido el viaje de manera irregular y que se enfrentan a una serie de desafíos a lo largo de este recorrido. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus notas. Muchos saludos. Buenas noches. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. El 12 va con vos. Vamos ahora con un video desgarrador, difícil de ver y compartir, pero es importante que asumamos nuestra responsabilidad como adultos. Se trata de un niño de 5 años que fue abandonado en la frontera. Veamos el relato de un activista que evidenció el caso de este menor guatemalteco. Mi gente, esto es posiblemente la cosa más insólita que me ha tocado vivir en todo el tiempo que llevo reportando sobre el tema de inmigración. El niño que ven aquí, recostado encima de mí, es un bebé de 5 años que fue abandonado en la frontera. Otra inmigrante lo encontró en Mexicali, con lo único que tenía un número de teléfono. No voy a mostrar el número completo, al parecer es de un familiar. La señora pues lo trajo aquí y pues vio que yo estaba básicamente hablando con los inmigrantes, informándoles de cómo es el proceso y todo, y bueno, me dio al niño para entregarlo a inmigración. Un niño de 5 años botado en la frontera, mi gente, o sea, no tengo palabras. Y bueno, todos los migrantes que están aquí, si puedes mostrar un poco, just show a little bit over there. Los inmigrantes que están aquí se han unido para, algunos le dieron chamarra y otros ayuda, pero, o sea, no sé qué, o sea, mi gente, no hay palabras. Esto es algo verdaderamente terrible y yo entiendo la necesidad de buscar una mejor vida, querer salir adelante, pero
esto es un gran peligro, mi gente, dejar un niño abandonado de 5 años. Gracias a Dios, la señora que lo encontró es muy amable, lo cuidó, le puso ropa y todo, pero que si lo encontraba alguien más que no tuviera buenas intenciones. Gracias a Dios, pues ahora ya lo tengo yo, Inmigración lo va a procesar y luego me imagino será reunificado con su familia. No sé muy bien qué procede, pero mi gente, por favor, no quiero juzgar a nadie. Yo sé que cada quien tiene su situación, pero esto es terrible, mi gente. Un niño de 5 años abandonado en la frontera, sabiendo todos los peligros que existen. Solo pido que se haga conciencia y que se den cuenta que pues este tema de inmigración no es muy duro, muy duro. Y bueno, aquí vamos a cuidar al niño, los mantendré informados, pero gracias a Dios ya está en mejores manos y gracias a todos los que lo cuidaron. La señora que lo cargó desde Mexicali hasta aquí a la frontera. Y pues bueno, terrible, mi gente, pero cuídense mucho, Dios los bendiga y ahí estamos. Por favor, tomen conciencia, mi gente. Bendiciones. Bueno, mi gente, ahora una migrante cubana que era enfermera en Cuba lo está cuidando, dice que está deshidratado, pero no, mi gente, esto es... Hay que hacer conciencia, esta no es la manera, esto es terrible, esto es inhumano, mi gente. Pueden ver aquí todos los inmigrantes ya se alejaron un poco, pero muy pendientes a la situación de este niño que, reitero, abandonado en Mexicali, lo trajeron hasta la frontera con solo un número de teléfono en su brazo. Qué terrible. Y ahorita, pues a ver, Inmigración está aquí, dice que van a procesarlo, llevarlo al hospital, pero no, mi gente, no, mi gente. Y bueno, mi gente, Inmigración se acaba de llevar al niño, no sé qué procede, cómo lo van a procesar, dónde lo van a enviar. Pero sí, mi gente, o sea, no tengo palabras. Solo espero que el niño esté bien, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja. Por favor, mi gente, tomen conciencia. Eso no es la manera, mi gente, no es la manera. Pero bueno, creo que ya es suficiente por hoy. Así que creo que ya con eso cierro en lo que es el reportaje aquí en Yuma por el día de hoy. Cuídense mucho, Dios los bendiga, mi gente, y ahí estamos. Bendiciones para todos. Pero, ¿desde cuándo se incrementaron los casos de niños migrantes no acompañados? Veamos la nota. Los menores de 18 años que viajan sin sus padres o un tutor legal siempre han sido parte de los flujos migratorios. Sin embargo, en la última década su número ha aumentado. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al menos 200.000 menores no acompañados y separados fueron registrados en unos 80 países entre 2015 y 2016. De esa cantidad, 170.000 solicitaron asilo en Europa, 100.000 fueron detenidos en la frontera entre México y los Estados Unidos, y otros 19.000 solicitaron asilo en otros países. Estas estadísticas son un mero reflejo de la magnitud de este fenómeno, que no deja de crecer por diversas razones. Los menores migran por muchas razones. Algunos son solicitantes de asilo que huyen de la guerra, las pandillas o la persecución en sus países de origen. También pueden migrar en busca de oportunidades económicas para reunirse con sus padres o parientes que ya viven en el país de destino, o para huir de situaciones de pobreza y desigualdad creciente en ciertas regiones. Por su parte, existen razones de tipo personal que les empujan a emprender estos viajes, como lo son la búsqueda de una mejor calidad de vida, un mejor acceso a una educación y oportunidades de trabajo. No obstante, es un viaje sumamente peligroso. Los menores no acompañados pueden llegar clandestinamente, escondidos por traficantes, o pueden intentar migrar a través de los controles de inmigración normales, presentando documentos falsos a los funcionarios fronterizos o llegar desesperados sin ningún documento. Asimismo, pueden ser detenidos mientras intentan ingresar al país de destino o evadir las patrullas fronterizas por completo. Aún así, este es el grupo más vulnerable, ya que corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar físico. De acuerdo con UNICEF, más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo tienen menos de 18 años. Se estima que hay unos 50 millones de niños, niñas y adolescentes que han cruzado fronteras internacionales buscando seguridad y oportunidades.
Como respuesta ante este fenómeno, la UNICEF trabaja en desarrollar un modelo de opciones de cuidado alternativo para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Este modelo incluye albergues a puertas abiertas, departamentos especializados y acogimiento familiar. Asimismo, en 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Este proporciona un plan para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas aseguren que las comunidades locales obtengan el apoyo que necesitan y que las personas refugiadas puedan llevar vidas productivas. De cualquier manera, los niños, niñas y adolescentes, ante todo, son menores de edad y cada uno de ellos necesita protección, atención, ayuda y todos los servicios necesarios para su desarrollo integral. Y un experto en migración dio su opinión respecto al por qué los traficantes de personas dejaron abandonado al niño de 5 años en la frontera. Uno de los puntos más importantes, las repercusiones legales de transportar ilegalmente a un menor. El pasado 21 de junio, un menor fue abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto luego de que los coyotes que lo transportaban, pues lo dejaron en este lugar. Esto tomando en cuenta las consecuencias legales que tendría para ellos el llevar a un menor sin los padres al otro lado de la frontera. Lo que estamos nosotros viviendo en este momento con la situación de menores de edad que son abandonados en la frontera entre México y los Estados Unidos puede obedecer a la desinformación que tienen algunas personas sobre la detención en este espacio, donde les puede implicar un incremento en la sanción o en la pena producto de moverse con un menor de edad, ¿no?, de manera ilegal en territorio estadounidense. Hay que considerar que sobre el tema de los menores de edad ha existido diferente tipo de información, desde incrementos en las sanciones o penas hasta el hecho de que por varios meses se manejó que cuando se llegaba a la frontera con Estados Unidos se podía acceder mucho más fácilmente a temas de solicitudes de asilo o refugio. Así que lo que vemos es un problema de información por un lado, pero por otro, recordemos que los menores que suelen ser abandonados son menores muchas veces que son no acompañados, por un lado, y dos, que no viajan necesariamente con familiares, sino con conocidos o amigos de la familia, y eso obviamente facilita el que un menor de edad pueda ser abandonado a su suerte, como lamentablemente lo hemos visto en los últimos días, incluso meses, ¿no? Así que hay que considerar todo el tema de la migración de la niñez no acompañada como un fenómeno muy particular de Guatemala y que se evidencia en ese tipo de casos, como el abandono de menores de edad entre la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos digamos, procesos donde se les brindara mayor información a las personas, que sepan que migrar de por sí conlleva a una serie de riesgos que van en contra de sus derechos como personas, derechos humanos, y llevar a un menor pues incrementa todavía ese tipo de riesgos, porque obviamente se debe estar al cuidado del menor en este caso, y pues hay una potencial mayor vulneración o riesgo, mejor dicho, vulneración de derechos para menores de edad. Así que el llamado es a evitar migrar de manera irregular. Hay que generar una serie de demandas al Estado, hay que trabajar de manera articulada entre gobierno, sociedad civil y incluso el propio sector empresarial, que ha venido apoyando diferentes esfuerzos para que las personas no pongan en riesgo su vida. Hasta el momento, el menor se encuentra resguardado en la frontera de Estados Unidos, tratando de averiguar quiénes son sus padres. En este proceso también se señala que está pues en proceso la investigación para determinar quiénes son los coyotes involucrados en este caso. Con imágenes de Saúl Flores, informó para el sur de la frontera, Lourdes Arana. Y en su camino rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal, son muchos los niños que sufren terribles consecuencias en la frontera sur, pero también quienes deben pasar por el tapón del Darién, una selva entre Colombia y Panamá de la que les hemos hablado muchas veces. Pues estos niños tampoco tienen la oportunidad de contar su historia, y aquí les compartimos el relato de un indocumentado que exhorta a no exponer a sus hijos a ese camino en esa selva tan peligrosa.
Bueno, quería responder esta pregunta de manera especial porque yo soy padre y me comprometí en corresponderla así, desde mi punto de vista y hablándoles como un padre, aconsejándoles como padre. Yo quiero que usted, antes de que haga el viaje, que a lo mejor tenga planificándolo muchas veces, coloquen en una balanza las cosas y digan si en realidad vale la pena hacer pasar y hacerle correr ese riesgo a su hijo. Yo sé que su futuro está comprometido y para nadie es un secreto la realidad que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Entonces mi pregunta para ti que estás preguntando, que estás indagando y que estás investigando y que sientes la confianza de llevártelo, es esa, o es esta que voy a hacer. Si te llega a pasar algo, ¿quién se va a hacer cargo de tu bebé dentro de la selva? ¿Quién te va a rescatar? Si corres el riesgo de que nadie esté exento, yo corrí el riesgo también, no sabía lo que me iba a enfrentar porque una vez se le dice, mano, es candela, pero cuando te dicen que es candela, no te dicen que tu vida está en riesgo cada segundo mientras vas subiendo un cerro de eso que es totalmente lodo, que son solamente escalones hechos entre lodo y raíces de árboles, que si una pierna se te mete dentro de una raíz de esa cuando resbale, la pierna se te puede partir porque el peso del cuerpo va por encima. Si te resbalas y te vas por ese barranco abajo donde ya has subido hora y media, póngale que ya has subido unos 300, 400 metros de ese cerro, te va a parar en un río allá abajo. Si en el mejor de los casos que no te mueras, que solamente fue una contusión, que yo no sé qué más, ¿qué va a pasar con tu hijo? ¿Qué va a suceder con el niño? Es la pregunta que quiero que te hagas, es lo único. No quiero respondértela yo, pero respóndetela tú mismo. Respóndetela tú mismo. Llevas el grupo suficiente de personas que se comprometan a pasar contigo y que estén dispuestos a analizar cada uno de los riesgos que van a afrontar. Esa es la respuesta que tienes que hacerte primero. ¿Te vas sola? La total locura. Una total y bruta locura. Te vas con un grupo, se están preparando psicológica, físicamente, están viendo videos de rescate, están preparándose en temas de excursión, de rappel, de todas esas cositas. Mira, dale, vívanlo como una aventura. Pero si lo estás haciendo con la desesperación te va a hacer caer y te va a hacer cometer errores. Entonces, ponle en la balanza, como lo dije al comienzo del video, colócalo en la balanza y respóndete tú mismo o tú misma si vale la pena hacer pasar a tu hijo por una situación de esa, en donde a ti te pase algo y ellos queden a la merced de la nada, en un sitio donde no hay rescate, en un sitio inhóspito, en un sitio oscuro, en un sitio húmedo, en un sitio donde no hay comida, en un sitio donde todas las personas vamos sobreviviendo. Respóndete tú mismo. Es impactante escuchar esas declaraciones de alguien que pasó por ahí. Y la Comisión de Acción Social Menonita informó que a diario unos 350 migrantes salen de Honduras rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Estas cifras son alarmantes, pues son cifras mucho mayores a las registradas en años anteriores. Bueno, sí tenemos datos, no tan un registro diario que nosotros llevamos, pero sí la estimación es que hay la salida de entre 300 y 500 personas diariamente de nuestro país, igualmente retornan. Menores de edad estamos hablando de quizá unos 20, 30 diariamente. Jóvenes, bueno, la mayoría están entre los 12 y los 25 años de edad. La mayoría de la población que sale, de hecho, son jóvenes que están siendo retornados a su vez y que lamentablemente pues muchos también quedan en México a espera de alguna oportunidad o pasar siempre hacia Estados Unidos, que es su meta. Como adultos debemos de hacernos la pregunta, ¿de verdad queremos exponer a nuestros hijos a eso, a ese viaje? Ya sea a través del tapón del Darién, de esta selva entre Colombia y Panamá, o a través de la frontera sur, digamos, para los centroamericanos, los del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿De verdad estamos dispuestos a exponer a nuestros hijos a esto, a las manos de los migrantes? Ahí debe estar la gran pregunta que debemos de hacernos los adultos, porque nosotros sí somos adultos. Los niños dependen de nosotros. Vamos a la pausa. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la Escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados.
posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Un hondureño identificado como Horacio Argueta contó el día a día de lo que tuvo que vivir en su travesía con rumbo a los Estados Unidos e incluso contó que tuvo que viajar al interior de un contenedor como en el que ocurrió la tragedia de Texas. Un hondureño relató el día a día de la ruta migrante que siguió en busca del mal llamado sueño americano, partiendo desde San Pedro Sula Cortés al norte de Honduras para seguir por Guatemala, México, hasta cruzar la frontera de los Estados Unidos. El compatriota identificado como Horacio Esaú Argueta, quien desde Honduras dedicaba a grabar videos de sus aventuras recorriendo diferentes destinos del país, aseguró que este es uno de los clips más tristes que le ha tocado grabar. Posteriormente mostró que son trasladados en una balsa para cruzar a Guatemala y México, y junto a él viajaron decenas de personas guiadas por los coyotes. Al mismo tiempo, señaló que durante el tramo que recorren desconocen los lugares donde van a dormir y sobre todo qué van a comer, situaciones que según él todos viven a diario. Argueta también relató que durante su paso por México en bus ingresaron unas 150 personas apiñadas como sardinas mientras recorren 24 horas al día con el objetivo de avanzar lo suficiente. En un lapso del video, Argueta mostró las condiciones en las que viajaban junto a adultos y hasta menores de edad. Argueta también mostró en su clip que en el viaje hacia los Estados Unidos viajó al interior de un compartimiento de un tráiler para evitar ser encontrado por las autoridades policiales, imagen que hizo recordar la tragedia en la que fallecieron 53 migrantes al interior de un camión en San Antonio, Texas. De igual manera, contó que caminaron 10 kilómetros por el desierto hasta en el día 13 cuando saltaron el muro fronterizo haciendo uso de una cuerda que le brindaron los coyotes. Finalmente, al final de su video de 15 minutos, muestra cómo es recogido por coyotes en la frontera de los Estados Unidos. Y se reportó lamentablemente un nuevo fallecido en la ruta migrante. Se trata de un nicaragüense. El cuerpo del migrante nicaragüense José Antonio García Ramírez, de 41 años de edad, fue encontrado en una morgue en Laredo, Texas, después de que intentara cruzar el río Bravo en su travesía por llegar a Estados Unidos. Su familia, habitante del municipio de Mateare, fue notificada por la sección de connacionales del Ministerio de Gobernación tras haberlo reportado como desaparecido. Ayer que yo llegué, pues me dijeron que ya estaba confirmado que el cuerpo había sido identificado y que lo que se necesitaba era que la fiscalía diera el pase porque están en investigación si no hubo mano criminal, ¿verdad? Porque nosotros de lo que sabemos o que manejamos es que él cayó al río, pero ellos quieren descartar si alguien lo empujó, si alguien hizo algo o simplemente pues se ahogó. El compatriota salió de Nicaragua el pasado 23 de abril y fue hasta el 26 de mayo que lo encontraron ahogado junto a un grupo de migrantes. Siento consternado, triste, porque tenía la esperanza, ¿verdad?, de que él estuviera vivo, ¿verdad? Aún sabiendo, usted sabe que como padres nosotros nos aferramos a lo mejor para nuestros hijos. Pero obviamente, ¿verdad?, de que al pasar el tiempo, pues uno se crea expectativas y hasta no confirmarlo, uno pues debe de seguir en la misma posición. Pero sí me siento bastante dolido, ¿verdad? Porque no solamente es este golpe, son 2 golpes seguidos, porque, ¿verdad?, como dije en la entrevista anterior, mi esposa falleció el 30 de mayo. Sus familiares habían solicitado la colaboración de la organización Texas Nicaraguan Community para poder obtener información de su pariente y ahora solicitan ayuda para poder lograr la repatriación del cuerpo. Pues a mí me gustaría darle su cristiana sepultura normalmente, ¿verdad? Pero este es un consenso de familia que tenemos que decidir si lo traemos en ceniza o lo traemos en cuerpo. Sí, verdad, claramente está que yo no estoy en condiciones económicas para sustentar ese gasto. Sí me gustaría, verdad, de que contar con el apoyo de personas de buen corazón. Bueno, sería que se convoquen a
no sé a dónde, ¿verdad? Si el Canal 10 o directamente aquí a mi casa, de la manera más factible, ¿verdad?, que se pueda para que esto se realice. Si usted desea colaborar, puede hacerlo al número de celular 87 37 57 37. De muchas nacionalidades, incluyendo venezolanos, buscan llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Para lograr ese objetivo deben primero pasar a través de la temida e impredecible selva del Tapón del Darién, un lugar donde pueden ser víctimas de violación, robos, ser utilizados como mulas de narcotraficantes y, sumado a eso, enfrentarse a las difíciles condiciones de la selva con su clima siempre húmedo, lodo, dificultades para caminar y cero ayuda. Ya hay reportes de cadáveres o personas que aún con vida dejan abandonadas porque ya no pueden caminar al ritmo de todo el grupo. Este es un testimonio de un venezolano que logró cumplir el llamado sueño americano, pero nos cuenta que fue una pesadilla. Hola, nuevamente, ¿cómo están? Yo en Estados Unidos, ya ayer salí de detención. Fueron días duros y vi que el video que yo monté en la selva sobre los niños causó controversia. Sí, muchas personas dicen que sí, que no. Bueno, ahora yo voy a decirlo ya estando en Estados Unidos. Mire, si en ese momento que yo estaba en la selva me pareció sumamente feo lo que se vivía o lo que los niños viven dentro de la selva, ahora les voy a decir, habiendo pasado toda Centroamérica, que creo y llego a estar casi 100% seguro de que lo que se vive desde que sales de la selva hasta que llegas a los Estados Unidos es aún peor. ¿Sí? Te consigues con seres humanos que están totalmente apáticos a lo que tú estás viviendo, no les interesa. Vas a pasar por atropello. Yo especialmente perdí 10 kilos en toda esta travesía. Tengo daños de estómago en este momento por la mala alimentación. Tuve un pocotón de días detenido en un centro de detención, valga la redundancia, acá en los Estados Unidos, donde siempre era de día. Imagínense todo este daño que uno recibe siendo adulto, que tiene la capacidad de soportar muchas más cosas. Ahora colóquese a un niño que está empezando su vida, someterlo a una detención donde te tratan como un vulgar preso, ¿sí? Te ponen un uniforme, someterlo a cuando una autoridad se te pone encima, que te quiere deportar, que te quiere humillar, que te trata de basura, te trata de miles de cosas, como sucede en Honduras, que te tratan de porquería, te tratan de basura, como sucede en México, autoridades que te dicen que tú eres una basura, que tú no sirves, que si tú no hacías nada allá, no haces nada acá. Imagínate tú en ese panorama o en ese escenario frente a tu hijo, que alguien te esté tratando de esa manera. Entonces, lo que yo viví en la selva en ese momento fue duro y por eso lo dije. Ahora, lo que se vive fuera de esto, vuelvo y repito, es aún peor. Es aún peor porque en la selva, no sé, hay situaciones que a lo mejor tú puedas controlar. Pero cuando estás frente a otro humano, que le importa un carajo lo que tú estés viviendo, sino solamente ellos lo que quieren es el poquito de pesos o de dólares que tú lleves en los bolsillos, pasar con tu hijo delante de ellos, mira, va a ser una total pena. No les digo que no se los traiga, vuelvo e insisto, no les digo que no se los traiga, es una responsabilidad muy de cada persona. Yo no sé la situación que tú estés viviendo, pero lo que sí te puedo decir, y como padre te lo digo, mira, no sé, busca la manera. Si tienes un caso fuerte de asilo, solicita tu asilo, después busca la forma de hacer reunificación familiar. Pero es tu responsabilidad, tus hijos son tu responsabilidad, no tiene que venir nadie a decir qué hacer con ellos. Pero yo, José Luis Rodríguez, como papá, sí te digo que no te traigas a un niño. No te lo traigas de verdad. Y el gobierno de los Estados Unidos anunció la extensión del TPS para los venezolanos por 18 meses más. Esta comunidad celebró la decisión, aunque algunas organizaciones sugieren que se expanda para amparar a más personas. El estatus de protección temporal para los venezolanos, TPS por sus siglas en inglés, ha sido extendido por 18 meses adicionales, es decir, hasta marzo de 2024. Este amparo migratorio se convierte en un alivio para los venezolanos que residen en Estados Unidos sin la debida documentación. Por ejemplo, tenemos el asilo político. Nosotros tenemos 7 años en este país. No me ha llegado ninguna respuesta de inmigración. Mientras estemos protegidos y sigamos estando dentro de un estatus legal, podemos darle oportunidad a que el primer proceso, nos ayude a aclarar nuestra situación acá.
El beneficio de TPS fue anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la aspiración de proteger a más de 300,000 venezolanos. Hay quienes tienen esperanza de que puedan regularizar su estatus migratorio. Es necesario, es más, me hubiese gustado que hayan extendido también la fecha de ingreso, porque los que llegaron después de no pueden aplicar. El Venezuelan American Caucus agradece la extensión del TPS, pero considera que puede ampliarse. Estamos pidiéndole y urgiendo al secretario Mayorkas y pidiéndole al presidente Biden que redesigne a Venezuela y que considere la posibilidad de que más de 200,000 venezolanos que han entrado después del 9 de marzo de 2021, que es la fecha corte, puedan también ser elegibles para el beneficio. Por otra parte, hay quienes observan con cautela esta medida ante posibles consecuencias en Venezuela. Lo que sí yo pienso que esto, lo del TPS, es un triunfo para los que están llegando. Es un alivio, pero lo que yo veo de esto a futuro corto, es la remesa que van a darle a esa gente allá en Venezuela. Y eso va a ser parte del ingreso del régimen. De acuerdo con el último registro oficial, hay cerca de 100,000 venezolanos en Estados Unidos que reúnen los requisitos para beneficiarse del TPS, pero no lo han solicitado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y los elevados costos de los alquileres han generado una crisis de vivienda, una realidad que se hace visible entre los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. José Pernalete de La Voz de América nos cuenta sobre una iglesia en Florida que ha crecido y que ha creado un centro de asistencia para paliar las necesidades más urgentes. Los alquileres de viviendas en Estados Unidos se han incrementado de manera desproporcionada y el sur de Florida no escapa a esta situación, que por cierto ha sido advertida por las propias autoridades. Y no es solo un problema en Miami-Dade, el país entero está viviendo una emergencia de asequibilidad. De las comunidades más afectadas por esta emergencia destacan los inmigrantes y dentro de este colectivo los venezolanos que recién llegan a través de la frontera sur son los que cobran mayor presencia en las calles de Miami. Muchas familias pasan incluso días y noches en su vehículo. Uno ve cómo se acomoda, por lo menos si mi hija estaba un poco incómoda, mi esposa se iba a la parte de atrás y se la regocijaba en el pecho hasta que se duerma. El caso de un hombre trabajador, que es un profesional que viene de Venezuela, no es que es una persona cualquiera, tiene su esposa, tiene su hijita pequeña, su hijo adolescente, y entonces están viviendo en un carro. Y entonces no es que el hombre no quiere trabajar, sí está trabajando. Quizás una ayuda se le puede brindar, de decirle, bueno, mira, paga el mes, entra con el mes, no, tiene que pagar 3, si no, no, y se le cierra la puerta. O sea, la insensibilidad, digo yo, que hay. Este testimonio es uno de los tantos que a diario se oyen debido a la gran dificultad de acceso a una vivienda digna, los elevados costos de alquiler, lo que exigen los propietarios como cuota inicial y además requisitos de aplicación para muchos resulta impagable. Imagínate esta familia viviendo en un carro, de prestado en una casa, en un cuarto, 4 o 5 personas. Es decir, son casos graves. Pero como existe la carencia, también existe la caridad. El Centro Comunitario AFE ha reunido esfuerzos de voluntarios para apoyar a estos inmigrantes que no tienen dónde vivir. El apoyo primario consiste en ayudarlos a ubicar un espacio digno que les sirva de refugio temporal. Y a pesar de estar contentos con lo alcanzado, reconocen que no es suficiente. Tendríamos que ponernos la mano en el corazón, todos los mayamenses, y a ver qué más podemos hacer por esta cantidad de gente que necesita en este momento buenos samaritanos que puedan ayudar un poquito más a todos estos casos. La organización reúne alimentos que reciben como donación para entregarlo a familias que califican para estas ayudas. Y aunque lo hacen de manera voluntaria y con la mejor intención, este centro comunitario no deja de advertir a los inmigrantes que una cosa es lo que se espera encontrar y otra diferente, la realidad. Entonces tienes que saber y pensar muy bien que Miami no es el paraíso. De acuerdo con un estudio del portal de bienes raíces Zumper, el sur de Florida ocupa el tercer lugar de alquileres de viviendas más elevados del país, luego de Nueva York y San Francisco. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y al hablar de migrantes latinoamericanos se ignora a los indígenas. Esto lo afirman los activistas. Para visibilizar a sus comunidades, un grupo de mujeres creó el primer mapa que destaca su presencia y la diversidad de idiomas indígenas en el área de Los Ángeles. No todos los migrantes de Latinoamérica son hispanos. Líderes de comunidades indígenas quieren cambiar esa narrativa. Hay como esta idea de que todos los que vienen del sur de la frontera, todos hablan español. Odilia Romero y Janet Martínez, codirectoras de Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo, junto a la Universidad de California, crearon el mapa Estamos Aquí, que muestra dónde viven estos migrantes en el condado de Los Ángeles. Identificaron 17 idiomas indígenas y aún más dialectos. El zapoteco de la Sierra Norte no es el mismo como el zapoteco de los valles. Entonces tenemos como unas 30 variantes en el mapa. Martínez dice que el mapa es una herramienta importante. Lo que hemos podido lograr con el mapa es, uno, visibilizar, pero también dos, crear un acceso a unos recursos que la ciudad y el condado tiene para las comunidades. Y así proveer a migrantes indígenas indocumentados información en su idioma, vacunas y ayuda financiera durante la pandemia. Distribuimos $2.2 millones durante la pandemia, cuando muchas de las personas que fueron impactadas eran indígenas, y si vemos los datos que tenemos como 47% de las personas que recibieron ese fondo trabajaban en la industria del restaurante, una industria que fue una de las más impactadas durante la pandemia. Las líderes de Cielo dicen que el mapa también sirve para destacar la necesidad de intérpretes indígenas para asistir a quienes no hablan español ni inglés. Porque la lengua es fundamental para que tengas derecho. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb. Feliz noche.